y de hablarle a la persona. Dice el verso 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir que desde el principio el Señor quiere que la humanidad se salve. Y por eso se le dice a este hombre, a Jonás, que vaya y predique la palabra. Pero Jonás no quería que ellos fueran salvos. Esa gente son malos, me gustaría que el Señor lo castigue, y por eso él se fue lejos, pensando que estaba huyendo de la presencia del Señor. Dice David: ¿dónde me esconderé yo? Si debajo del Seol, allí tú estás. Si me voy para la sardina, allá está el Señor. Si me voy para el zoco, ahí está Él. Donde quiera que yo vaya, el Señor está ahí a mi lado. Y entonces, ¿debemos de tratar de escondernos de la presencia del Señor? No, mis hermanos. Debemos de tratar de arreglar nuestra vida con el Señor para que podamos trabajar para la obra del Señor. Sigue diciendo la palabra de Dios del verso 4 en adelante: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Mis hermanos, cuando hay problemas dentro del pueblo de Dios, eso se conoce. Las cosas salen pesadas. Siempre hay problemas. Vemos que este hombre está allí en esa nave, pero ¿qué sucede? El Señor manda una gran tempestad. No sé si algunos de los que están aquí han estado en el mar, con el mar revuelto. Me tocó en una ocasión, estaba por ahí por Cumayazo pescando, andaba con mi compañero Nadal, y de repente un tornado, y cuando yo miro, digo: compañero, viene un mal tiempo. Dice: ¿y qué vamos a hacer? Digo: pedirle a Dios que nos ayude a salir con bien. Mis hermanos, Nadal hizo así, se amarró por la cintura. Digo: ¿y qué usted está haciendo? Digo: me estoy amarrando. Y se amarró de uno de los asientos también. Y dijo: porque yo sé que vamos a morir, pero donde aparezca la chola, ahí yo estaré amarrado. Yo le dije: no, tenemos que tener confianza en el Señor. Gracias a Dios que el Señor me había dado un poquito de entendimiento y de sabiduría. Y un tornado no es fácil. Comenzó a llover, esas olas altísimas, ese viento, y yo, me dice él, y se está volviendo loco, compañero. Digo: ¿y por qué? Dice: usted va más adentro en vez de salir para afuera. Digo: si nos acercamos para afuera, el mar puede chocar la yola y así podemos perecer, pero mientras más lejos estamos, menos lo sentimos. Dice: bueno, como yo no voy a ver nada, se acostó en la yola. Mis hermanos, para no cansarles de la historia, serán como las 12 del mediodía, y le daba un poquito al motor ahí menorado ahí. Cuando venía un marullo de eso, me tiraba para donde él quería, pero yo ahí con mi timón: ay Señor, permite que lleguemos salvos. Y eso de las 3 de la tarde, desde esa hora luchando al pasito ahí, le digo: compañero, ya estamos frente al zoco, levántese. ¿Y cómo usted lo sabe? Digo: ¿usted ve esa lucecita que parecen velas por allá? Dice: sí. Digo: esa lucecita son los vehículos que están pasando por el puente. Dice: oye, y se ven como si fueran velas. Y ya podemos entrar. Y gracias a Dios entramos. Cuando llegamos a la orilla de la playa, ya habían como 5 o 6 pescadores ahí preparándose.
para ver si nosotros estábamos vivos. Pero el Señor es grande y misericordioso. El Señor tiene todo el poder. Pero vemos aquí que por el pecado de este hombre, el mal se iba embraveciendo más y más. Dice el verso 5: y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hermano, el pecado da hasta sueño. A veces, cuando cometemos algún pecado, nos sentimos raros. A veces tenemos sueño. ¿Cómo le sucedió a este hombre? Se acostó en el interior, se escondió allí, porque allí no le iba a pasar nada. Y vemos que, aunque descargaron la nave, el mar seguía enfurecido. ¿Pero por qué? Porque el pecado estaba allí. Todavía no se había declarado quién era el causante de ese problema. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y eso mismo le decimos: mi hermano, mi hermana, si usted tiene un problema, busque ayuda. Amén. Primero la oración y luego con sus hermanos, y vamos a tratar de resolver esos problemas para que se pueda sentir la presencia del Señor. Amén. Para que podamos cumplir con los mandatos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué tiene, dormilón? Párate de ahí. Y sigue diciendo el verso 7, el verso 6. Vamos a repetirlo de nuevo. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tiene, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Mis hermanos, él era el hombre del problema. Pero ¿qué sucede? Que se dieron cuenta quién era el del problema. Cuando uno tiene problema espiritual, uno se da cuenta por muchas razones que no voy a decir. Dice el verso 8: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y habló una mentira. Dijo verdad y dijo mentira. Y él respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y si él hubiese sido obediente, mis hermanos, y hubiese temido al Señor, ¿hubiese llegado hasta ahí? No, no hubiese llegado hasta ahí. Dice el verso 10: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues Él se lo había declarado. Pues, hermano, a veces es bueno uno declarar cualquier tipo de problema, porque así
los podemos resolver, podemos orarle al Señor y todo sale bien. Pero sigue diciendo la historia. Verso 11. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mal se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta tempestad sobre nosotros. Mis hermanos, ahí el hombre comenzó a entender y a comprender. Y nosotros vamos desde hoy a entender, vamos a comprender el por qué vino el problema, vamos a declarar el problema delante de la presencia del Señor y vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, la inteligencia para poderlo resolver, porque debemos de querer ser como éramos antes. Y dice en el verso 3: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Gloria a Dios. Mis hermanos, mientras estuvo ahí el problema, el mar seguía embravecido. Y mientras nosotros estemos viviendo con el problema, las cosas marcharán mal. Las cosas no marcharán bien. Y en este día, el Señor nos está hablando, porque todos tenemos problemas, todos fallamos, pero la misericordia de Dios está ahí para perdonarnos y para ayudarnos a seguir cada día firme y seguir hacia adelante. Tan pronto echemos ese problema fuera, las cosas cambiarán. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y ese problema, ¿cuántos días tiene? ¿Cuántos años? Hemos pensado y meditado que con la ayuda de Dios ya podemos resolverlo. El Señor puede, porque la oración del justo puede mucho. Amén. Mis hermanos, sigue diciendo la palabra de Dios en el mismo libro de Jonás, pero ahora en su capítulo 2, lo siguiente. Por eso le decía que debemos de ser obedientes desde el principio. No esperemos que caigamos presos, que tengamos un accidente, y quiera Dios que si eso no pasa, que el Señor nos dé la oportunidad. Porque cuando estaba leyendo aquí, me puse un poco triste. Digo, caramba, cómo son las cosas. Siempre le predicábamos a Ramonita, casi todos ustedes la conocen, hija de Pavín, prima de nosotros. Siempre que Rosa la veía, le decía: Ramonita, recuérdate del Señor. Y decía: mira, yo no me muero sin Cristo. Yo no me muero sin Cristo. Fue un viernes, compré un pescado
y me dijo, paso, vaya a ver al inglés, que era el esposo de ella, que yo creo que no llega el domingo, si usted lo quiere ver. Mis hermanos, se llevó el pescado y el domingo, eso de las 3 o las 4 de la tarde, fue a llevarle comida para mí, ese mismo pescado, y ahí mismo cayó muerto. No le dio tiempo para nada. Aquella persona que decía que no se iba a ir sin Cristo, aquella persona que pensaba que tenía el tiempo agarrado, podemos decir así, no sucedió así. Por eso a los problemas no podemos darle larga, y el que no conoce al Señor también debe de tomar su decisión, porque hoy es día de salvación. Amén. Dice el verso 1 del capítulo 2: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el Seol, desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Mis hermanos, a veces el Señor nos da el tiempo, a veces nos da la oportunidad para que en una última hora clamemos y Él nos oye, pero a veces no hay oportunidad. Dice el verso 3: me echaste a lo profundo y en medio de los mares, y me rodearon las corrientes, todas las ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. El Señor oyó la oración de este hombre. Amén. El Señor escuchó, y así mismo puede escuchar la de nosotros y sacarnos del apuro que nosotros tengamos. Amén. Dice el verso 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas difíciles para el hombre, pero para el Señor todo es posible, mis hermanos. Dice el verso 8: lo que sigue en vanidad es irrisorio, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo prometido. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Gloria a Dios. Mis hermanos, el Señor tiene todo el poder. Amén. Desde el problema, desde allí, desde el vientre del pez, vemos que Jonás clama al Señor. Y dirá usted, cualquiera clama, cualquiera ora, pero nosotros también tenemos nuestros problemas. Debemos de orar, y ya que sabemos esta historia, debemos de clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Para que el Señor nos perdone y para que el Señor nos ayude a resolver el tipo de problema que sea. Y dice el capítulo 3, ya finalizando el verso 1. Por eso le decía del mensaje que debemos de obedecer desde el principio, no después del cocotazo ni después de los problemas. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Gloria a Dios. De nuevo se le dice al hombre, ¿ustedes creen que él ahora huyó para coger otra nave? ¿Ustedes creen que ahora él se quedó agotado? Él arrancó su camino derechito
¿Por qué? Porque aprendió la lección. Y nosotros, mis hermanos, ¿aprendimos la lección? ¿O hay que seguir explicándola nuevamente? Él clamó, el Señor lo oyó, entendió y entonces lo mandaron a predicar. Verso 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, predicando y diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales y bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quizá, quién sabe, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos. Verso 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que le iba a hacer. Palabra de Dios. Amén. Vemos que todo allí, o la mayoría, comenzaron a obedecer la palabra de Dios. Pero después de aquel gran problema que tuvo Jonás, no esperemos nosotros que nos suceda lo mismo, sino desde hoy, mis hermanos, comencemos a arreglar nuestra vida con Dios, porque tenemos un reto grande. Tenemos 24 de abril, de Villacentro para acá, todo eso, porque tenemos en el nombre del Señor que en este año 13 almas a buscar para Cristo, o más, la que el Señor quiera. Pero tratemos de buscar nuestros estudiantes, de hablar la palabra. Pero primero, pongámonos en paz con Dios. Primero, resolvamos nuestros problemas y entonces comencemos a hablar la palabra, y el Señor está con nosotros. Y yo sé que Él no nos dejará solos. Amén. Gracias por su paciencia. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Finalizando.